¿Qué son los Incoterms y cuál es su importancia? Los Incoterms son una regla que definen las condiciones más comunes en la compraventa de mercancías y que tiene por objetivo establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre las partes, compradora y vendedora, en el contrato de compraventa internacional. Utilizados tanto en contratos de compraventa internacionales como nacionales, los intercoms simplifican la reducción de dichos contratos y ayudan a evitar malentendidos, estableciendo de forma clara las obligaciones del comprador y del vendedor. Los Incoterms cumplen dos funciones básicas. 1. Ocupan de normalizar los derechos y obligaciones de las partes involucradas en un contrato de compraventa en cuanto al transporte y entrega de las mercancías vendidas o compradas. Y 2. Establecen de forma clara y exacta el momento en que se transmite la propiedad del bien objeto de la compraventa del comprador al vendedor. Clasificación de los Incoterms. Los Incoterms se dividen en A. Reglas para cualquier modo o modos de transporte y B. Reglas para transporte marítimo. EXW en fábrica. El vendedor o exportador pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes. Únicamente se ocupa del embalaje de la misma el comprador o importador. Por tanto, es quien asume los gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruza almacén. Antes de cargarla, el seguro no es obligatorio, pero de contratarse lo asumiría el comprador, ya que es quien asume el riesgo. Este Incoterm no debe utilizarse si el vendedor entrega la mercancía en otro lugar que no sean sus instalaciones. Por ejemplo, una empresa que produce café en Veracruz le vende sus productos a una empresa ubicada en la ciudad de Puebla, quien provee este producto a algunas cadenas de supermercados. La negociación fue pactada con el Incoterm EXW. Libre transportista. El vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume costes y riesgos hasta la entrega de la mercancía en ese punto convenido. El vendedor se ocupa del transporte interior y de las gestiones aduaneras de exportación. El comprador asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluido el seguro, si se contratará por ser quien asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. Ejemplo: una empresa brasileña de cocos realizó una negociación internacional con una empresa mayorista de frutas canadienses por un contenedor refrigerado. El término de venta FCA Terminal de Contenedores número 45, Santos, Brasil. El modo de transporte es el marítimo. En esta negociación, los riesgos y gastos que debe asumir por el vendedor son el de entregar las mercancías a la terminal pactada y los gastos generados que se produjeran hasta la entrega a la terminal. La empresa brasileña tendrá que realizar las formalidades aduaneras para la exportación. Por otra parte, los riesgos del comprador son desde la recepción de la mercancía en la terminal hasta el destino, que sería en Canadá. De igual forma, los gastos que se produjeran desde la transmisión de las obligaciones, debe también de realizar el despacho aduanero en su país. FAS, Free Alongside Ship, o libre al costado del buque. El vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del aeropuerto de origen y asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros de exportación. El comprador gestiona la carga a bordo, estiva, flete y demás gastos hasta la entrega en destino, incluido el despacho de importación y el seguro si se contratara, ya que no es obligatorio. También asume los riesgos una vez que la mercancía está en el muelle de carga antes de cargarse en el buque. Este Incoterm solo es válido para el transporte marítimo y se emplea generalmente para mercancías especiales que tienen unas necesidades de carga particulares. No es habitual para carga paletizada o contenedores. Ejemplo: el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es colocada al costado del buque, por ejemplo en un muelle o barcaza, nombrado por el comprador en el aeropuerto de embarque convenido. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía se encuentra al costado del buque y el comprador asume todos los gastos y riesgos desde ese momento en adelante.
FOB Free on Board, libre a bordo. El vendedor asume los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía, momento en el que transmite también los riesgos, así como el despacho de exportación y gastos en origen. También se encarga de contratar el transporte si bien este corre por cuenta del comprador. El comprador se encarga de los costes del flete, descarga, trámites de importación y entrega en destino, así como del seguro si lo quisiera contratar. La transmisión de riesgos tiene lugar cuando la mercancía está a bordo. Solo se utiliza para transporte marítimo y no debe emplearse para mercancías en contenedores. CFR, coste y flete. El vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto de destino, incluido el despacho de exportación, los gastos en origen, el flete y generalmente los gastos de descarga. El comprador se ocupa de los trámites de la importación y el transporte hasta el destino. También asume el riesgo en el momento en que la mercancía está a bordo, por lo que, aunque no es obligatorio, suele contratar seguro. Por ejemplo, importamos mercancía de Shenzhen, China, en condiciones CFR Puerto de Barcelona. Significa que el vendedor asume los costes de la operación hasta que la mercancía esté embarcada en el puerto de Barcelona. Transporte interior en el país de origen hasta el puerto de Shenzhen, manipulación de la carga hasta su embarque y el transporte internacional. CIF, coste, seguro y flete. El vendedor asume, como en CFR, todos los gastos hasta la llegada al puerto de destino, incluyendo despacho de exportación, gastos en origen, flete y generalmente descarga. Pero además, originalmente debe contratar un seguro, aunque el riesgo se transfiera al comprador una vez la mercancía esté cargada a bordo. El comprador es quien asume los gastos de importación y el transporte hasta destino. Ejemplo, una empresa de Estados Unidos importa de Japón computadoras para comercializarlas dentro de ese país, utilizando el término comercial CIF. Computadoras establecieron lo siguiente: la empresa japonesa realizará la entrega y el despacho de exportación de las mercancías en el puerto de embarque Yokohama. Del mismo modo, contratará el transporte principal y seguro hasta el puerto de Long Beach, California. CPT, Carriage Paid To, transporte pagado hasta. El vendedor asume los gastos hasta la entrega de la mercancía en el lugar convenido, es decir, se encarga de todos los gastos en origen, el despacho de exportación, el transporte principal y generalmente gastos en destino. El comprador asume los trámites de importación, el seguro si lo contratara, ya que no es obligatorio. El riesgo pasa al comprador una vez se carga la mercancía al primer medio de transporte contratado por el vendedor. Este Incoterm es válido para cualquier medio de transporte. Ejemplo, el vendedor paga para mover las mercancías a destino. Desde el momento en que la mercancía es trasladada al primer transportista, el comprador asume el riesgo de pérdida o daño. CIP, Carriage and Insurance Paid, o transporte y seguro pagado. El vendedor corre con los gastos hasta la entrega en el lugar convenido en destino, es decir, los gastos en origen, despacho de exportación, flete y además el seguro, que es obligatorio. El importador se encarga de los trámites de importación y la entrega a destino y asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. Entregada en el lugar descargada. El vendedor asume los costos y riesgos originados en origen, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga en destino y entrega en el punto acordado. El comprador asume los trámites del despacho de importación. Ejemplo, un exportador mexicano vende aguacates orgánicos a un comprador alemán con carácter de urgente, por eso se exportará por avión. El exportador está ubicado en Apatzingán, Michoacán, y el importador se encuentra en Múnich, Alemania. Se negocia que el punto de entrega será el almacén frigorizado ubicado cerca del aeropuerto de Múnich. En este caso, el exportador tiene las siguientes obligaciones: subir las mercancías al primer transporte en Apatzingán, llevar las mercancías hasta el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, preparar la documentación de exportación así como los trámites aduaneros, contratar el transporte hasta el aeropuerto de Múnich así como las maniobras de arrastre para llevar la mercancía hasta el punto acordado, descargar la mercancía en el lugar acordado,
Informar al importador de la entrega de las mercancías. El importador tiene las obligaciones de recoger la mercancía en el almacén donde la entregó el exportador, pagar los impuestos y hacer los trámites correspondientes ante la aduana de Múnich. Deliver at place. El vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación salvo el despacho de importación y descarga en destino, es decir, todos los gastos en origen, flete y transporte interior. El comprador únicamente debe ocuparse del despacho de importación y de la descarga. Este Incoterm es válido para todos los medios de transporte. El seguro no es obligatorio, pero si se contratara, los gastos los asumiría el vendedor. DDP Delivered Duty Paid, entregado con los derechos pagados. El vendedor asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje y verificación en sus almacenes hasta la entrega en el destino final, incluidos los despachos de exportación e importación, flete y seguro si se contratara. El comprador solo debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, aunque puede ocuparse también el vendedor. Ejemplo, el vendedor entrega la mercancía, lista para la importación por el comprador en destino. El vendedor asume todos los costos y riesgos del traslado de la mercancía a su destino, incluyendo el pago de derechos de aduana e impuestos. Descripción de la nueva versión 2020, mejoras y cambios. Los principales cambios de los Incoterms 2020 con respecto a los Incoterms 2010 son: se sustituye el Incoterm DIT, Deliver at Terminal, que desaparece, por DPU, Deliver at Place and Load. A efectos es solo un cambio de nombre, ya que las obligaciones y responsabilidades son las mismas, pero el nuevo nombre DPU permite pactar la entrega en cualquier lugar, no necesariamente en terminal. Se establecen nuevas condiciones en la contratación del seguro para los Incoterms CIF y CIP. Para el transporte marítimo bajo el Incoterm FCA, el comprador podrá pedir a la naviera o a su agente que emita el BL con la anotación On Board para el vendedor. Cosas a tener en cuenta en la aplicación de los Incoterms 2020. Para que sea válido el BL House, se tiene que indicar en el mismo que se rige por la normativa UCP 600, normas que regulan los créditos documentarios porque es el único que admite el House. Indicar que se aplican los Incoterms 2020 en el contrato de venta porque si no pueden aplicar los Incoterms del año 2010 o 2000. Ventajas de que existan términos especiales para regir los usos y costumbres en el comercio internacional. Número 1. Agiliza el proceso de negociación y logística con los proveedores en procesos de exportación. 2. Sin los Incoterms, un contrato de compraventa internacional no tiene validez alguna. 3. Minimiza los riesgos, dividiéndolos de una mejor manera entre comprador y proveedor. 4. Simplifica los términos contractuales. 5. Homologa los conceptos de compraventa. 6. Deja claras las responsabilidades de cada parte. 7. Es una respuesta a las diferentes legislativas.